En este pequeño video vamos a ver la vista de un motor, digamos, regulador de la velocidad en ralenti, o sea, cuando el auto está moderando. Esa velocidad típicamente más o menos está entre 800 y 1000 revoluciones por minuto para cada auto. ¿Ah? En este caso se trata de un motor unipolar que estamos viendo en este momento, y este motor unipolar, que es el que más se utiliza, tiene 4 cables. Son 2 bobinas y por lo tanto son 2 cables para cada bobina. Ahí hay 2, por ejemplo, verdes, que son, digamos, las puntas de las bobinas, y eso permite identificarlas más fácilmente, digamos, en la hora de las conexiones. Acá el eje, este eje tiene un tornillo sin fin, y esto forma parte del circuito del estator. En una palabra, digamos, este eje entra y sale, digamos, dentro del estator, el cual está formada, digamos, por las 2 bobinas. Entonces este eje se mueve directamente hacia adentro y hacia afuera, y por lo tanto eso es lo que provoca la regulación de marcha lenta. Este cabezal directamente, ¿tá? Este cabezal entra en un pequeño agujero justamente en la parte, digamos, del control del aire justamente del motor, y eso es lo que permite la regulación. Vamos a aclarar que este tipo de regulación no es el único que se utiliza, sino que también se utilizan 2 más. Hay uno que se basa en un pequeño electroimán directamente, ¿tá? El cual es excitado, es una sola bobina, y ese electroimán, cada vez que se activa, el eje se va hacia adentro del bobinado y por lo tanto permite el pasaje del aire. El otro directamente es con un motor de corriente continua, movido, digamos, en una cremallera, por decirlo así, con un tornillo sin fin, digamos, y un volante. Este tipo, digamos, de motor paso a paso, para poder trabajar justamente va invirtiendo alternativamente la polaridad de la tensión en cada una de las 2 bobinas. Digamos, la cantidad de pasos para dar una vuelta completa, eso va a depender del número justamente de pares de polos que tenga el motor. Siempre es no la cantidad de polos, sino la cantidad de pares de polos. La fórmula es así, serían 2 por la cantidad de pares de polos. Por ejemplo, si este motor tuviera 2 pares de polos, o sea 4 polos en una palabra, esto tendría justamente 4 pasos para dar una vuelta, para dar un giro completo de 360 grados. Eso quiere decir que cada paso sería exactamente de 90 grados. Hay motores mucho más grandes, ¿tá? En cuanto a la cantidad de pares de polos. Por ejemplo, si un motor tiene 12 pares de polos, con 12 pares de polos tendríamos 2 por 12, 24 pasos. Si nosotros dividimos los 360 grados de la circunferencia entre 24 pasos, eso nos daría por cada paso 15 grados apenas de rotación. Eso, para un caso de este tipo, nos da un control mucho más preciso, por decir así, de la entrada y salida, digamos, del pistón en el lugar donde controla justamente el flujo de aire hacia el sistema de admisión del auto. En cuanto a los valores de la resistencia, bueno, acá hay que resaltar, porque eso no hay un estándar, por decir así, sino que son valores aproximados, que es lo que vamos a dar ahora. También hay que notar que no todos los autos utilizan, como decíamos, este tipo de motor, y hay 3 fabricantes básicamente que producen, digamos, este tipo de motor paso a paso para la regulación justamente de la velocidad, digamos, en marcha lenta. ¿Tá? Acá se ve, por ejemplo, en este caso, se ve los 4 pinitos de conexión. Este motor paso a paso sería de la marca Continental, del cual no tengo datos en este momento, pero tengo algunos de otras empresas. Por ejemplo, otra empresa que fabrica este tipo de motores viene siendo Ford, y lo utiliza, por ejemplo, en los sistemas, por ejemplo, EC4 y CFI. También lo utiliza, por ejemplo, lo fabrica Magneti Marelli, ¿tá? Para los sistemas G7, IAW G7, IAW 8, IAB8, perdón. Y también lo utiliza Rochester para todos los sistemas Multec. En cuanto a las resistencias que tendría que tener, digamos, estos bobinados, sería más o menos una cosa así. Digamos, para el caso de los sistemas Multec, los fabricados por la empresa Rochester,
La resistencia va desde 40 hasta 80 ohm en cada bobina aproximadamente. Para los correctores de marcha lenta del sistema G7 que lo fabrica Magneti Marelli, andaría más o menos de 50 a 70 ohms. ¿Tá? Y para los Ford también andaría más o menos desde 40 hasta 80 ohms. O sea, como se puede ver, los valores van en general desde 40 hasta 80 ohms. Porque, por ejemplo, decíamos el G7 va desde 50 hasta 70. Entonces, bueno, la mayoría de las veces estos motorcitos, el gran problema que presentan no es que se rompan las bobinas en general. Eso puede pasar. Pero la mayoría de las veces es que empiezan a tener desgaste interno con la entrada y salida del pistón y empiezan a trancarse. ¿Tá? Lo cual se nota porque con el paso de los años, digamos, el movimiento, digamos, del pistón hacia adentro y hacia afuera va siendo un poco cada vez más irregular, y como que cuando uno lo saca por completo hacia afuera, como que queda un poco desviado, por decirlo así. Entonces, bueno, este es uno de los métodos, de los varios métodos que hay, de los 3 métodos que hay para la regulación, digamos, de la marcha lenta. Ahí tenemos una vista medio de frente, digamos, del motorcito, y en concreto sería todo, digamos, en este video en lo que tiene que ver, digamos, con el motor de regulación de marcha lenta.